Máquina síncrona. Introducción. Las máquinas de corriente continua y de inducción tienen un amplio rango de aplicaciones industriales, tales como tracción, bombeo, control y otros. Sin embargo, la operación del sistema eléctrico de potencia requiere la conversión de grandes cantidades de energía primaria, petróleo, gas natural, agua, carbón, uranio, en energía y potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser transportada y convertida en otras formas de energía en forma limpia y económica. La máquina síncrona es hoy por hoy la más ampliamente utilizada para convertir grandes cantidades de energía eléctrica y mecánica. La máquina síncrona utiliza un estator constituido por un devanado trifásico distribuido a 120 grados, idéntico a la máquina asíncrona. El rotor está formado por un devanado alimentado desde el exterior a través de escobillas y anillos rozantes mediante corriente continua. El rotor puede ser liso o de dos polos salientes. Rotor liso. Rotor de polos salientes. Presenta velocidades de giro bajas y tiene sentido de las corrientes por el rotor. Industrialmente es el generador utilizado en la mayoría de las centrales eléctricas, turboalternadores y grandes alternadores hidráulicos. Como motor se usa principalmente cuando la potencia demandada es muy elevada, mayor a 1 MW. Motores síncronos. Son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje estará sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Se encuentra una carcasa la cual su función principal es la de apoyar y proporcionar al motor el paquete de chapas y devanados del estator. El estator, constituido por un paquete laminado de chapas de silicio de alta calidad, con ranuras para alojar el devanado del estator que opera con alimentación de potencia en corriente alterna, para así generar el campo magnético giratorio. El rotor está formado por la estructura que compone o soporta los polos y los devanados del campo, que son las partes activas giratorias del motor. Los polos del campo son magnetizados a través de la corriente continua de la excitatriz o directamente por los anillos recolectores de escobillas. La excitatriz es un bobinado sobre el núcleo del hierro alimentado por corriente continua. En funcionamiento, los polos se alimentan magnéticamente por el entrehierro y giran con el campo giratorio del estator. Cojinetes de deslizamiento. En función de la aplicación, los motores síncronos pueden ser suministrados con cojinetes de rodamiento o deslizamiento. Los cojinetes de deslizamiento son los cojinetes que pueden tener ubicación natural, que son autolubricantes y lubricación forzada. El generador síncrono, o también conocido como alternador síncrono, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transportar energía mecánica en energía eléctrica. Entre los diferentes tipos de generadores síncronos existen los de tipo trifásico, que son los más comunes a la hora de generar energía eléctrica para uso domiciliario, y también existen generadores monofásicos usados para ferrocarriles. Estator. Devanado trifásico distribuido alimentado con un sistema trifásico de tensiones. Campo magnético giratorio. Rotor. Devanado alimentado con corriente continua que crea un campo magnético fijo. Interacción rotor-estator. Par motor y giro de la máquina. El rotor gira a la misma velocidad que el campo. Velocidad de sincronismo. La velocidad es igual a 60 por frecuencia sobre el número de polos. Controlando la excitación, tensión de alimentación del rotor, se consigue que la máquina trabaje a cualquier factor de potencia.
puede absorber o ceder la carga. Estator, devanado trifásico distribuido conectado a la carga o red que se desea alimentar. Rotor, devanado alimentado con corriente continua que crea un campo magnético fijo. Se hace girar por medio externo. El campo creado por el rotor, al girar, induce la frecuencia electromotriz en el estator y por tanto hace circular corriente por la carga. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Frecuencia igual a pares de polos por velocidad de giro sobre 60. Para conectar el generador a una red es necesario que gire a la velocidad del sincronismo correspondiente a la frecuencia de dicha red. Controlando la excitación, tensión de alimentación del rotor, se consigue que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia. Puede absorber o ceder carga. La fuerza electromotriz del voltaje inducido es proporcional a la corriente de excitación del rotor. El funcionamiento como generador representa la tensión que se induce en el estator, y el funcionamiento como motor a la fuerza contra la electromotriz que es necesario vencer para que circule la corriente que alimenta al motor. Esta prueba consiste, como dice su nombre, en colocar el generador en vacío, es decir, sin carga alguna en sus bordes, haciéndola girar a su velocidad nominal y con corriente de campo igual a cero. Al ir aumentando gradualmente el valor de la corriente de campo, se obtienen diversos valores, ya que la corriente que circula por la armadura siempre será cero debido a que se encuentra en vacío. Voltaje inducido es igual a una constante por el flujo magnético por la velocidad de giro, y el flujo magnético es proporcional a la corriente de excitación. Cuando el alternador trabaja en vacío, el único flujo existente es el producido por la corriente continua de excitación del rotor. Cuando suministra corriente a una carga, dicha corriente produce un campo magnético giratorio al circular por los devanados del estator. Este campo produce un par opuesto al de giro de la máquina, que es necesario contrarrestar mediante la aportación exterior de potencia mecánica. El flujo total de la máquina se verá disminuido o aumentando dependiendo de que la carga sea inductiva o capacitiva. A este efecto creado por el campo del estator se le conoce con el nombre de reacción de la inducción. El motor síncrono gira a la velocidad de sincronismo, 60 por la frecuencia sobre par de polos. Para variar la velocidad es necesario variar la frecuencia de alimentación, por lo que tenemos que utilizar equipos electrónicos en dos tipos, para motores de gran potencia y motores de baja potencia. Poseen una velocidad constante, alta capacidad de torque, alto rendimiento, ayudan a mejorar el factor de potencia. Es preferible arrancarlos al vacío sin carga. Poseen una sola velocidad, la cual es de sincronismo. No se les puede variar la carga de forma brusca, porque corren el riesgo de perder la velocidad de sincronismo. Las aplicaciones son usadas mayormente donde necesitan mucha potencia y poca velocidad, en casi todos los sectores de la industria. En las máquinas tales como molinos, moledoras, laminadoras, compresoras, bombas, desfibradoras, afinadoras, transportadoras, entre otros.